unos baños. Ya aprendiste ahora sí. Ya. Te estaba escribiendo para decirte que entraras, pero ya veo que aprendiste. Vamos a comentar con este chico. Ya, A ver, es que todavía tú encuentras, bueno, y es natural, ese es el efecto del tipo de educación que tenemos. sí, Pero generalmente los análisis son de los más simples, ¿no? sí, ¿Cuál es el impacto sobre el fisco? sí, Pero yo creo que un economista tiene que ver las cosas más allá de simplemente el correcto, impacto fiscal. correcto, Tú tienes que ver el impacto socioeconómico. correcto. Dentro de ese impacto socioeconómico, el fisco es un pedacito. Pero ese fisco, que es un pedacito, a su vez tiene un impacto socioeconómico sobre toda la globalidad. ¿Ok? Entonces, lo que le estaba diciendo a Antonio es que lamentablemente a ustedes se les enseña a ver las cosas de una manera demasiado simple. Pero justamente la característica del economista, a diferencia de un administrador de empresas, es que el economista tiene que ver el bosque, no el árbol. Tú lo estás enfocando desde el punto de vista del árbol, el impacto en el fisco. Pero los subsidios no solamente impactan en quien recoge plata de donde no sé, de donde no hay para pagarlo, para sostenerlo. El impacto del subsidio sobre toda la economía. Y cuando lo ves desde el punto de vista neoclásico, que es el que yo te recomiendo usar, entonces comienzas a ver una serie de distorsiones económicas que te conducen hacia una economía no viable. ¿Y por qué no es no viable? Porque el subsidio es una suerte de droga. Empiezas a darle H a toda la economía y cuando se la quieres quitar, la economía se desploma. ¿Pero por qué se desploma? Porque es inviable. Porque tú la hiciste inviable. Y entonces cuando tú tratas de tocar los subsidios, es como que a un drogadicto trates de decirle, deja la droga. De la noche a la mañana, claro. Sin esto no puedo vivir. No concebimos la vida sin el Estado y no concebimos la vida sin el subsidio. Pero fíjate cómo Perú empieza a aprovechar sus propios recursos, pero mientras no tuvo el gas, los precios son los precios de mercado, el costo de oportunidad. El subsidio siempre da un costo de oportunidad. Un dólar que yo estoy gastando en subsidios, lo podría haber gastado en educación, lo podría haber gastado en salud. Si tú sumas el valor de los subsidios hasta el año 2016 más o menos, te vas a dar cuenta de que sumaban alrededor de 20.000 millones de dólares, el equivalente a la deuda externa del Ecuador hasta ese momento. En otras palabras, durante un poco de tiempo nos estuvimos endeudando afuera, endeudando a las nuevas generaciones simplemente para darle un subsidio. ¿Y cuál es la crisis de hoy? La crisis de hoy es muy simple. No podemos sostener el subsidio, pero ya no lo podemos sostener no porque no sea racional, no porque traiga distorsiones a la economía, simplemente porque no hay plata con qué mantener. ¿Ok? Entonces, yo te invitaría a que veas el tema tuyo desde una perspectiva más de economía
lo que significa verla de una perspectiva más amplia, desde una perspectiva global. ¿Ya? Yo comenzaría a trabajar por ahí, te pediría que, primero que nada, cojas las cifras que ya tú conoces, ¿ya? Sí. Porque tú tienes las mismas matrices que yo. Y a propósito, compártele el link a Antonio. ¿Tú tienes su correo? No, la verdad no. Pásale el link, esa parte en especial, pero pásale el link. Ahí te vas a volver loco, porque ahí vas a encontrar series interesantísimas, precios internacionales en Los Ángeles, Nueva York, el Golfo, Londres, otras partes de Europa, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Inclusive vas a encontrar precios del petróleo ecuatoriano, porque todo eso lo tienen ellos registrado en matrices y lo tienen anual, mensual y diario. Entonces, cuando tú ves los precios diarios, ahí vas a poder ver ciertos shocks que se producen en un determinado momento. Por ejemplo, el shock que se produce el año 82, cuando los precios, ¡boom!, volaron. ¿Ya? O vas a poder ver el shock del año 2020, cuando el precio llegó a cero. Ahí lo tienes el día. ¿Ok? Entonces, pásale esa información y yo te diría, te voy a pasar por correo tanto el PowerPoint como la base de datos que genera el PowerPoint para que tú elabores otra base de datos, pero ya con la población. Es decir, lo que hemos visto es solamente el abrebocas, el primer panorama. El segundo panorama lo vamos a ver llevándolo a per cápita. Y vamos a ver, viendo el per cápita y viendo el PIB del país. ¿Qué nos permite ver el consumo de combustible versus el PIB? ¿Qué tan eficiente ha sido el consumo de combustibles? Si yo logro, como Chile, 300.000 millones de dólares de PIB, con un consumo parecido al de Ecuador, que tiene un PIB a apenas 100.000, significa que o son exageradamente eficientes o nosotros somos los más ineficientes del mundo. Porque ellos con el mismo recurso han logrado un crecimiento mucho más rápido. Han logrado una economía mucho más grande. Asumiendo de que los combustibles son estratégicos para el crecimiento económico. Esa sería la premisa. Entonces, tú los vas a comparar con el PIB y lo vas a comparar con la población. Población. O sea, De lo cada consumo. país, de cada año, de cada país. Y el PIB de cada año, de cada país. Usa el PIB en dólares corrientes para que tengamos una base homogénea. ¿Ok? Y entonces nos volvemos a reunir y volvemos a ver los mismos gráficos, pero ya con las nuevas variables. El consumo per cápita, miles de barriles diarios por habitante, y el consumo diario versus Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cuántos barriles de petróleo se consumen de acuerdo a cuántos miles de dólares se han generado como PIB. Claro. Profesor, ahí está, ve. Chile versus Ecuador.
3 veces el PIB del Ecuador. Claro, Chile. Ya, casi el triple del Ecuador. es el triple. Hay algo especial en todo esto. Además de que, Luis Antonio, te felicito porque esto es un tema muy profundo, muy controversial. Y si es que lo desmenuzas, ya, sales graduado con una mentalidad de los que pocos aquí en el Ecuador tienen, ya, y quizás tengas conexión política para que te vayas algún día a trabajar en un buen puesto de dirección de Petroecuador o del Ministerio de Energía, porque vas a salir con otra mentalidad, no con la mentalidad que tienen los empleados de ahí, pasapapeles de Petroecuador o del Ministerio de Petróleo, sino con una mentalidad mucho más amplia, ya global, regional, mundial, respecto a los temas petroleros. Y le cuento algo, ya, aunque no a manera general, porque esto no, es tan profundo que no lo vas a entender rápido, Luis Antonio. Respecto a Perú y Colombia, ya, Perú históricamente tenía problemas con asuntos de, de, de demanda interna. La producción que la refinería de Talara refinaba no abastecía al consumo nacional en el Perú. Entonces, hubieron grandes proyectos que vinieron desde la época de Fujimori. En el norte peruano desarrollaron el proyecto del etanol, el alcohol anhidro, a partir de la caña de azúcar, y sembraron 60.000 hectáreas de caña híbrida para producir etanol, para producir alcohol anhidro, para elaborar el biocombustible, el 10% de etanol más el 90% de gasolina, aquí el 5% nomás. Ya. Entonces, sembraron caña 60.000 hectáreas que es la mitad de la siembra que tiene el Ecuador, solamente, exclusivamente para producir etanol. El proyecto Camisea también viene desde mucho más atrás, ya desarrollado de la época de Fujimori, ya. La ampliación de la refinería también fue un proyecto que no lo pudo hacer Fujimori, lo hizo Humala, ya. Entonces, ellos sin mucha leguleyada, además de que ellos han tenido subsidio, sin mucha leguleyada, han hecho grandes proyectos. El de Camisea de gas, el de al norte de la producción de etanol, la ampliación o la nueva refinería paralela que quisieron instalar, sin necesidad de escándalo, de promesas hermosas, de endeudamientos fiscales, de promesas políticas, de caída de gobierno. Y lo mismo sucede en Colombia. Ya. El presidente Álvaro Uribe, estamos hablando de 15 años atrás, Álvaro Uribe, ya. Asimismo, cuando Uribe cogió la presidencia, Colombia solamente producía, igual que el Ecuador, 500.000 barriles de crudo diario. Ya. Y ellos son casi 3 veces y media de población que nosotros. Nosotros producimos exactamente alrededor de 525.000 barriles diarios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se pelean para ser ministro de energía o de petróleo aquí en el Ecuador? Lo que no sucede en Chile, ni en Perú, ni en Colombia. Ahí se esconden para que no los nombren de ministros. Aquí se pelean para que los pongan de ministros. Ecuador, de los 500.000 barriles, solamente avanza a refinar 180.000. Las 2 refinerías viejas de la península, la refinería de Esmeraldas, repotenciada entre comillas, y la chiquita que hay en Chuchufindi, que es para 20.000 barriles. Entre todas, 180.000. ¿Cuánto consume el Ecuador? Con 17 millones de habitantes, 300.000 barriles diarios. Ya. ¿Cuánto tiene que importar? Tiene que importar 120.000 barriles diarios de derivados para llegar a los 300.000. El resto del crudo ecuatoriano, los 300.000, ya, los 300.000 los exportan en crudo para comprar derivados. ¿Qué es lo que hizo
el gobierno de Uribe. Uribe abrió la inversión extranjera para petróleo, ya comenzó, ya la prospección sísmica ya estaba mucho más adelantado, toda esa cuestión, y elevaron la producción, a 1 millón. Si usted revisa las cifras, Colombia, sin ser miembro de la OPEP, sin decir que son petroleros, ellos producen 1 millón de barriles diarios. Es el doble. Doble, pero asimismo, toda la producción de Colombia la consumen internamente. Ellos no están exportando nada, la consumen internamente. El 1 millón de barriles que producen lo consumen internamente. No exportan derivados, no importan derivados, y si importan una pequeña cantidad, y si exportan una pequeña cantidad. Como están al frente de Aruba, están más cerca. Ya. Entonces, ahí no hay la distorsión. Primero, porque no hay subsidio. Ya. Y segundo, porque ahí no importan derivados ni exportan crudo. Entonces, no hay la cantaleta esta de que me voy a llevar un dólar por barril exportado o $1 por barril importado. Ya, entonces los ministros de petróleos, nadie se pelea por ese puesto, ni nadie quiere ser ministro de petróleo, ni en Colombia, ni en el Perú, peor en Chile. Aquí en el Ecuador, todos queremos ser ministro de petróleo y todos queremos ser presidente de Petroecuador y gerente de Petroecuador, porque nos encanta importar derivados y exportar crudo. Bueno, con eso le digo todo. Hay algo que es interesante y con esto cerramos la conversación, pero si tú te das cuenta, la demanda interna de Ecuador tiene dos componentes. Y esos dos componentes están vinculados con el subsidio. Correctísimo. El componente interno, que significa desperdicio. Yo quemo combustible porque es barato y vamos a quemar combustible como loco. Eso ocurre especialmente con el gas natural. El segundo componente que tiene que ver también con el subsidio es el contrabando. Claro. Porque dentro de esa demanda interna que tú tienes, una parte va a consumo nacional, pero la otra es la que escapa por la frontera. Claro, casi el 20%. Tú calculas el 20%, no sé si tú tengas las cifras o cómo lo hayas calculado. Sí es interesante que tú tomes el dato que te está dando Antonio y que lo uses de referencia en tu tesis, pero tú tienes un 20% de sobre demanda. Claro. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque como en los países fronterizos no hay subsidio, Claro. es un buen negocio llevar combustibles para allá. Claro, correcto. Un cilindro de gas que en Ecuador vale $1.70. ¿Cuánto es que vale en Perú? $15. $15, sí. Sí. Entonces tú te echas 2 cilindros al hombro, 3 cilindros, y con eso te hiciste tranquilamente $45-50 solo por cruzar la frontera, nada más. Ya te estoy viendo la cara, cuidado, te gusta el negocio. Y te desapareces, ni siquiera haces la tesis. ¿Dónde está? En Guaquilla, contrabandeando cilindros de gas. ¿Ok? Mucha ganancia para el que lo hace. El problema es que lo pagamos todos. Porque el subsidio lo paga el fisco y si lo paga el fisco a nosotros nos lo cobran de angas o de mangas. Entonces, dentro del efecto, tú tienes esos dos elementos que vienen precisamente de una demanda que no es económicamente racional. El sobreconsumo, porque yo para qué voy a reducir el consumo si el precio no ha subido. Y el consumo externo,
que Antonio te dice es un 20% del nacional, que si tú te das cuenta no tiene una mayor influencia en Colombia o en Perú, pero sí tiene un enorme impacto en Ecuador. ¿Ok? Tiene un enorme impacto en la economía del Ecuador, en todo sentido, y no solamente en el aspecto fiscal. Entonces, ¿cuándo tendría la información que te estoy pidiendo? Agregar las variables del PIB y el consumo per cápita. Sí. Si posible mañana, amigo, para Ok. conversar esto. Entonces tú me avisas. Ya tú sabes que Antonio está feliz. Ahí donde lo ves está escribiendo. Eso, por eso yo no me quiero jubilar, porque me vuelvo escritor después. ¿Ah? Eso pasa cuando uno se jubila. ¿Ya? Pero bueno, no, sí, ya me va a tocar, ya me va a tocar. Ya definitivamente creo que para el próximo año ya estoy colgando los tenis. De todas maneras, si llego a los 70 me votan, entonces antes de que me voten, me voto yo mismo. Bueno, Antonios, con S, en plural. Un gusto de haberte tenido, Antonio Lara. Y piensa lo que te dije, ¿no? Sí. Piensa lo que te dije, a ver si convences a tu tío. Lo Y llamo de para... pronto empezamos a hacer tertulias Bien. sobre distintos temas. Ya. Tú busca en YouTube, yo tengo un canal, el video de ayer se lo está subiendo recién ahora, y estos dos videos los voy a subir para que lo veas en YouTube, ¿ok? Mi interés con el canal es básicamente para que los estudiantes tengan siempre una referencia bibliográfica. Por eso tengo clases que he subido, temas de clase que he subido, y generalmente las tutorías con los tesistas suelo subirlas, sobre todo las primeras, porque de alguna manera le da orientación a quien quiere hacer su tesis, le da una orientación metodológica de cómo enfocar el tema. Por eso yo te decía que una cosa es una idea que tú tengas al principio y otra cosa es la idea que vas a tener luego que has enfrentado la información. Por eso siempre te he dicho, la tesis no se comienza por el capítulo 1, se comienza por el último. Se comienza analizando las cifras, se comienza analizando la información. De ahí sacas la hipótesis y de ahí sacas el contenido, de ahí sacas el marco metodológico y de ahí también vas a sacar tu marco teórico. De hecho, hoy hemos estado hablando sobre marco teórico. Hemos usado el modelo neoclásico, donde suponemos que todo subsidio trae distorsiones. Y hemos estado viendo las distorsiones en las cifras, es decir, no es solamente un problema teórico, es un problema que lo puedes palpar, que lo puedes constatar en la información que tú tienes. Bueno, Antonio, te agradezco un mundo. Ya. Déjame ponerme a editar ahora estos videos para subirlos. Y mañana me llamas cuando tengas la información, Luis Antonio, y ahí vemos a ver si nos volvemos a reunir y seguimos profundizando hasta tener una hipótesis bien clara. ¿Ok? Nos vemos. Mil gracias. Hasta luego, pues. Chao.